¿Qué significa hoy la palabra cambio para Roy López Molina? Yo creo que hoy el cambio es no hacer lo que supuestamente nos proponen las dos minorías intensas de los extremos. Eh, Creo que es la capacidad de desmarcarse, aún con el riesgo de pagar costos en ese desmarcarse, sin renunciar a los valores o a las banderas eh, que alguna vez nos entusiasmaron a participar en política. Pero si la propuesta de cambio es plantear que lo que a la Argentina le falta es coraje, es cojones, son huevos, son ovarios, lo habrás escuchado decir muchas veces en este último tiempo, eh, para mí más que cambio eso es continuidad. Esto es, La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Así se describe él en su bio de Twitter actual. Rosarino y papá de Sol, abogado y escribano, servidor público 2011-2021 como concejal de Rosario y diputado provincial de Santa Fe, Juntos por el Cambio. No es otro que Roy López Molina, quien está del otro lado. Roy, ¿cómo estás? Garra Tebas te saluda. Hola Garrett, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un gusto tenerte aquí con nosotros, Roy. Varios temas para desandar aquí en el programa de hoy, pero quiero que arranquemos por una cuestión que seguramente tiene a todos los argentinos atentos, como fue la obtención de la nueva Copa del Mundo, pero que te lo llevo al plano en el que los que te conocemos sabemos que te gusta la posición de arquero. ¿Cómo es el arquero ideal de Roy López Molina? ¿Se parece al Diego Martínez? ¿Se parece a arqueros anteriores de la Argentina? ¿A qué arquero se asimila más el arquero ideal de Roy López Molina? Bueno, es difícil en este contexto buscar un perfil distinto al del Dibu Martínez, que creo que tiene muchas de las características propias que siempre se le imputan al arquero, que es un puesto distinto a todos. Y recomiendo una canción un tanto random de Ignacio Copani que se llama El Blues del Arquero, donde tiene algunos fragmentos hechos con Amadeo Carrizo, que describe bastante a la perfección cómo es la psicología de un arquero. Yo creo que el perfil del Dibu Martínez con 2 puntos menos de tribuna, porque eso puede llegar a poner en riesgo por momentos el arco, pero insisto, en este momento decir esto puede llegar a ser contraproducente, pero que le jugó en contra en ese centro que descolgó con Holanda en un momento donde ganábamos el partido y no había que subirle la tensión, sino bajarle la tensión al partido y dormirlo para ganar fácilmente. Creo que con esa corrección y un poco más de ser atajador durante el partido, salvando las dos tapadas impresionantes contra Australia y en la final contra Francia, creo que es un buen complemento. De todas maneras, el modelo por el cual yo empecé a atajar tiene muy poco que ver con el Dibu Martínez, pero es más de los arqueros de los 90, pero uno de los arqueros 90 de vanguardia, fue de aquellos que empezaron a hacer el recorrido del arquero solamente atajador debajo de los tres palos al arquero jugador, que fue el Mono Navarro Montoya, que para mí marcó toda una época en el fútbol argentino, que no tuvo la oportunidad de ser arquero de la selección argentina en el 98 porque había jugado un partido para la selección colombiana juvenil y en ese momento la FIFA le impidió participar, ya habiendo sido nacionalizado argentino, participar de la selección de pasarela. Cuando le llegó el permiso, cercano al 2002, ya estaba un poco viejo el mono, pero fue de los primeros que empezó, que sacó con Gatti, ni hablar Chilavert, sacó al arquero de ese puesto menor y le dio mucho protagonismo. La gente se acuerda mucho más de la vestimenta del Claro, camión del Mono Navarro Montoya.
pero fue de aquellos que en sus salidas, en sus regates, en el uso del pie, marcó una diferencia. Te mantengo, Roy, con el fútbol para conectarte con la política. Eh, ¿Qué sentís del rol de arquero que te sirvió en tantos años de política? ¿Aprendiste algo del fútbol para la política? La verdad que si tuviera que decir algo, eh, creo que la paciencia o la templanza y la necesidad de, creo que esto es un mensaje para la política en general, si tomamos la psicología de los arqueros, que es tener la capacidad de dar respuestas en el momento que efectivamente se te reclama una respuesta. Al arquero, tal vez, como sucedió en el último partido, se lo exige poco, pero cada vez que se lo exige es frente a un riesgo enorme de gol. Y entonces todo lo que el arquero hizo o todo lo que el equipo hizo se puede desmoronar si en ese momento indicado no hay respuesta. Y en un momento donde la política siente la necesidad de hablar permanentemente todo el tiempo, y cuanto más hablas, esto es casi una ley de mercado, cuanto más hablas, menos vale tu palabra. Eh, Muchas veces a la política hoy no se la encuentra en los momentos donde se lo necesita, con un gesto de interrupción, con una pausa, con una reflexión, con una acción, con un grito. Pero digo, eh, se puede llegar a hacer una analogía desde ese lugar. Si el arquero tiene que estar en el momento que efectivamente se lo exige, la política también debería intentar trasladar eso y tener la templanza para estar en silencio, que es el arquero mirando el partido cuando se juega en la tribuna, en el arco contrario, y hablar, intervenir cuando efectivamente se lo necesita. Hoy creo que ocurre todo lo contrario. Todo el tiempo hablando, todo el tiempo opinando, todo el tiempo depreciando el valor de la palabra, con lo cual, si gritas todo el tiempo, tu grito cada vez tiene menos fuerza. Digo, me parece que, forzando obviamente y entrando en el juego que me propones, ahí puede haber un parangón con los defectos de la política hoy. Eh, Seguramente has leído Sí, a ese autor surcoreano que vive en Alemania hace mucho tiempo ya, Byung-Chul Han, sí, eh, muy bueno, se ha puesto de moda en los últimos años también. y tiene algunas ideas interesantes y superadoras, y en un texto que me ha tocado leerlo y estudiarlo, como psicopolítica, en un momento le dedica un espacio a esta necesidad en la sociedad del rendimiento de hablar todo el tiempo, y en Hmm. donde él señala que la verdadera política es la que encuentra la política del silencio y solamente habla cuando tiene algo para decir. Bueno, esto que parece tan sencillo, si uno mira la performance o el devenir de los dirigentes políticos hoy, eh, se hace difícil de encontrar o de cumplir. Iba a ir primero por otra pregunta, pero con esto que dijiste, Roy, de esta necesidad de hablar todo el tiempo, no puedo no conectarlo con algo con lo que convivimos. A ver, uno a lo mejor es un sesgo, ¿no? Con lo que convivimos todos a diario, a lo mejor no es todos, pero esa va por ahí la pregunta, y que vos conocés muy bien por tu actividad política por un lado, pero también por la actividad cotidiana que tiene que ver con las redes sociales. ¿Cuánto pensás, y vos lo viste en una década de actividad legislativa, que las redes sociales han cambiado o influido para bien o para mal, lo dirás vos, o a lo mejor eso es también subjetividad, en esto de la necesidad de hablar todo el tiempo? Muchísimo. Eh, el desafío hace 10 años era lograr reducir las ideas políticas o el pensamiento político a 140 caracteres. Ese era el gran desafío. Me acuerdo una vez vino a presentar un libro Nelson Castro a un teatro de Rosario, participé cuando le preguntaron respecto a el impacto de Twitter en ese momento y la política, y él dijo algo que me quedó, a lo mejor no era de él, pero también lo trasladó y lo comparto, era el problema
no es expresar ideas en 140 caracteres. El problema es no tener ideas. En ese momento, insisto, el desafío era cómo reducir las ideas de la política a 140 caracteres. 10 años después, un poco más, un poco menos, ya no es una cuestión de extensión, no es una cuestión solamente, si se quiere, de forma. Creo que las redes o la lógica de las redes sociales le han cambiado la esencia a la política, o le han cambiado ya algo mucho más profundo que la extensión. Y para mí eso es un riesgo. Cuando uno no puede encontrar diferencias entre un youtuber, un instagramer o un tuitero y un dirigente político, creo que estamos en problemas. Y no porque no sea un desafío para la política hablar claro, pero cuando se trastocan los papeles y, por ejemplo, se recurre al insulto como una manera de expresar ideas políticas, eso no habla sino de una degradación de la política. Y te pongo un ejemplo muy Sí, claro. por favor. El otro día recorrió la provincia de Santa Fe el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Una provincia que, como sabrás, particularmente Rosario, sufriendo las consecuencias del delito violento y del narcodelito. Y tuvo expresiones, podemos decir, desafortunadas, desacertadas, torpes, malas, repudiables. Cualquiera de esos adjetivos vale para lo que en su momento dijo Aníbal Fernández respecto a lo que pasaba con la seguridad. Bueno, hubo un dirigente político, no, es para el análisis, no importa el nombre, Sí, 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 estás describiendo algo, no importa los nombres propios. que la única manera que encontró de expresar su repudio profundo, duro, contundente al ministro de Seguridad de la Nación fue un insulto. Entonces yo creo que ahí, en ese camino entre la sobreactuación, la necesidad de empatizar, la política está perdiendo espacio. Si como dirigente político, en una red que podés reflexionar, bueno, te agarraron a la salida de una reunión, enojado, te pusieron el micrófono y te pudo más la verba rabiosa e insultaste. Sí, o Sino que es una una... cámara oculta, ¿no? Y no sabías jamás que te estaban grabando y estaba en una cuestión íntima, supongamos. Exactamente. Sino que agarraste, pensaste, escribiste, lo releíste, probablemente lo compartiste con tu grupo y entendiste que la mejor manera de expresar tu disidencia profunda era insultar a un ministro de la Nación, y no planteo en términos de aspiracionales, lo planteo en términos de que ha quedado poco espacio para que las ideas políticas contundentes, sólidas, aquellas que gritan y se imponen por su propio peso y no por la sobreactuación, yo creo que están perdiendo lugar. Y es una lógica que ya no es, insisto, más de forma, es una lógica muy, muy profunda de las redes sociales en los últimos 3 años. Y eso no es solamente una cuestión, insisto, de estilos. Creo que el exceso de estilos ya está cambiando la propia esencia de la acción política. Tiraste ahí, Roy, un montón de hilos como para seguir, los tengo marcados, pero agarro uno primero, ¿no? Acá en La Inquietud siempre tenemos la idea de invitar a gente que piense distinto, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ver con lo que piense yo a título personal, más allá de que en las entrevistas tampoco trato de sesgarlas. No le voy a poner un mote, algunos llaman a la problemática que vive el argentino de una manera, otros de otra. El punto es que parece existir una dificultad para hablar con los que piensan distinto y vos nos relatabas recién un caso bastante específico, de un lado y del otro. ¿Pensás que alguna vez podremos superar en el mediano plazo esta dificultad, sobreponernos a ella y hablar con los que piensan distinto? Yo estoy en una disyuntiva, en un dilema, entre ser obcecadamente optimista, a pesar de que todo el contexto indica que no, o directamente entregarme
a decirte, no creo que en el corto o en el mediano plazo podamos ver algo en los términos que vos lo planteás. Esta nota es atemporal, Sí, pero hace un par de días la Argentina ganó la Copa del Mundo. ¿Qué evento, eh, qué evento un evento tan importante tiene la capacidad de reunir bajo ese éxito a todos sin distinción o sin diferencias políticas, religiosas, etcétera? Bueno, esa unión detrás del éxito de la selección argentina en Qatar duró un día. Al otro día ya la grieta había instalado que si la selección argentina iba a eh, ser homenajeada en la Casa Rosada, eso era una acción política que favorecía al gobierno nacional. Y si sostenía lo que hasta ahora sostuvo, que es no ir a la Casa Rosada a ser homenajeado por el presidente de todos los argentinos, más allá de cuál fuera su nombre, tomaba una posición más cercana a lo que opina, si se quiere, la otra mitad del pueblo argentino. Entonces yo creo que, y me expresé por redes diciendo eso, que era un error y una oportunidad perdida. Y en definitiva, si aquellos que formamos parte de espacios que permanentemente estamos haciendo de la República y de las instituciones una bandera, no poder discernir la diferencia entre la figura política personal, individual del presidente de la nación y la institución presidencial, creo que es un signo o un síntoma de ese clima nauseabundo que la Argentina vive hoy. Entonces digo, esto como contexto y como ejemplo, yo hoy veo enormes dificultades para poder superar esa mirada de contrastes permanentes. Porque creo que todos los incentivos que ofrecen sobre todo el sistema de medios van en un sentido contrario. Generalmente aquel que se expresa con valentía, intentando buscar coincidencias en la diversidad, es tildado de cobarde, de traidor, o directamente es silenciado. Es silenciado. Y entonces parece que los que ganan la discusión son los extremos. Entonces yo siempre he rechazado esta idea de hacer kirchnerismo amarillo. Porque si en el 2015 dijimos que una de las tres banderas que veníamos a proponer, no como proyecto concreto, sino como horizonte hacia dónde caminar, era unir a los argentinos, 4 años después u 8 años después, no podemos tumbar esa bandera y plantear un discurso de contrastes de blanco y negro. Porque eso no solamente expresa una incoherencia, sino que a mí me permite, como dirigente de Juntos por el Cambio, decir, bueno, ¿cuál es la identidad propia de este espacio político? ¿Aquel que se presentaba en el 2015 como un espacio post-ideológico o aquel que se siente y dice, a mí los progres no me van a venir a correr con sus banderas? Porque en esa dualidad, no solamente uno tergiversa o pierde su identidad, sino que además el riesgo enorme está en que por evitar fugas por derecha terminemos perdiendo una base importante de nuestro electorado. Porque si queremos con nuestras posturas asemejarnos a aquellos que creemos que pueden ser opción en el 2023, como Javier Milei, bueno, la mala noticia es que generalmente si uno quiere compra el original y no compra la copia. Yo creo que Juntos por el Cambio Si tiene que ser puede y le alcanza, sí. totalmente. Entonces creo que Juntos por el Cambio tiene que tener esa capacidad de llevar adelante en la práctica lo que dice desde el discurso. ¿Cuántas veces escuchaste Garrett decir la grieta es moral? Yo comparto que la grieta es moral, pero eso tiene una consecuencia práctica. Decir que la consecuencia es moral significa decir que no están los buenos de un lado y los malos del otro, sino que buenos y malos están distribuidos en uno y en otro lado de los bandos. Y la Según cómo capacidad, se comparten éticamente. sin duda alguna. Entonces, y este discurso tiene poco espacio en los medios,
y tiene poco espacio en las redes. Aún así, yo creo que sigue siendo loable, importante, sostenerlo y defenderlo, porque al final del día siento que la mayoría de los argentinos, cuando uno sale de esos extremos que se nos presentan, eh, son del partido mayoritario, que es el partido de los independientes. Te quiero retomar otro punto, Roy, que mencionabas antes, y que en realidad me parece que ya le diste un giro, pero me gustaría que le des un giro más. En esto, porque lo que dijiste de que cuesta diferenciar al tuitero, del influencer, del político, hoy por hoy en las redes sociales, es otro ejemplo más de los incentivos mal puestos, ¿no? De cómo detrás del like perdemos la posibilidad realmente de hablar y de entendernos. Sí, y creo que también la política ahí pierde una de sus grandes herramientas, que es poder decodificar, traducir y llevarlo a la práctica como política pública, lo que siente, lo que escucha, lo que experimenta del conjunto de la sociedad. Otro ejemplo práctico. En el 2019, en la ciudad de Rosario, si uno hacía una encuesta de los principales problemas que la ciudad atravesaba o tenía o sufría, estaban por encima de todo la inseguridad y el narcotráfico. Pero quien ganó, que es el actual intendente, esto es, insisto, es una valoración para análisis, hizo campaña con una grulla de la paz. Si hubiese hecho una lectura lineal de lo que percibía, sentía, oía, medía cualitativamente, probablemente no hubiese sido esa su estrategia electoral o publicitaria o de propaganda. Mm. Bueno, este ejemplo nos sirve para recuperar, insisto, una de las capacidades o de las herramientas o de los objetivos que tiene que tener la política, que es no hacer lecturas lineales. Y creo que estamos en un contexto que por eh, pérdida de musculatura de la política, pérdida de incentivos de la función pública para sumar a gente por afuera de los que ya forman parte de la corporación, la lectura de lo que se hace es lineal. Leemos desencanto, leemos bronca, leemos desesperanza, leemos insultos y transmitimos desesperanza, desencanto, bronca o insultos. La política ha perdido la capacidad de traducción. Que vos leas desencanto o bronca o vivas o experimentes, porque el contexto de la Argentina obliga a eso, no quiere decir que la política se tenga que expresar en esos términos. Y eso no es renunciar a la fuerza, al coraje, a la capacidad, sino tener la capacidad de salir por afuera o por arriba del laberinto. Porque si no, cuando la lectura es lineal, está la idea de que apelando a los sentimientos más oscuros de la gente en momentos de crisis, de ahí va a brotar futuro, de ahí va a brotar esperanza, de ahí va a brotar eh, horizonte. Y la verdad que eso no ocurre así. Generalmente, de esos sentimientos negativos, cuando se profundizan, lo que surge es más violencia y es más decadencia. Entonces creo que de vuelta hay que volver al centro, hay que volver a la razonabilidad, hay que volver a tener esa capacidad de distinguir lo que es importante de lo que es coyuntural. Y la política hoy, al menos, ha perdido mucho de esa capacidad de relectura o de traducción, como me gusta llamarlo. Durante muchos años, Roy, has analizado y opinado sobre problemáticas vinculadas al derecho, particularmente sobre la justicia penal, pero te quiero correr un poco de ese eje. Sos abogado y escribano, además de dedicarte a la política, y siempre elegir y excluir es injusto, pero si tuvieras que marcar para vos, en tu opinión, la mayor problemática jurídica que afronta la Argentina, una, si tuvieras que elegir una como para marcarla, ¿cuál sería? Es una buena pregunta, porque es la que nos permite una de las que nos permite salir de la coyuntura, y aprovecho esto también
para pensar y para cranear. Creo que te diría lo que no es un problema en la Argentina. Creo que la Constitución como una institución jurídica no es un problema. Ni la del 53, ni la reforma del 94. Creo que hay mucho más problemas en los estados subnacionales que en el Estado nacional. El Estado nacional, con sus leyes, con sus estructuras, con su burocracia, con su administración, generalmente es la vedette de las discusiones, porque es la que uno consume, y la que consume generalmente por los medios porteños, que son medios porteños, pero se venden como medios nacionales, y permitime esa crítica. Por eso son muy importantes estos espacios también, logrados con mucha voluntad y con mucha fuerza. Ahora, cuando uno se corre de esas discusiones y se introduce en los sistemas jurídicos que atraviesan los estados subnacionales, sean provincia o sean municipios, se va a encontrar muchos más problemas para el crecimiento, muchos más problemas para el desarrollo, muchos más problemas para la participación, muchos más problemas para la justicia. Y permitime que te ponga un ejemplo. Sí, por favor. Si lo que en Santa Fe ocurre respecto a los fueros parlamentarios, consagrados supuestamente por la Constitución y validados por la Corte Suprema de la provincia, ocurriera a nivel nacional y esos fueros estuviesen consagrados en la Constitución Nacional y la que hubiese validado sería la Corte Suprema de la Nación, probablemente hubiese sido un motivo de escándalo y de movilización. Pero como ocurrió en las provincias, con un sistema que más allá de que seamos Santa Fe, esto no es una cuestión de ser Santa Fe, Formosa, Catamarca o Córdoba, sino que está mucho más silenciado, mucho más oscurecido, o no tiene ese protagonismo que tienen los problemas institucionales jurídicos a nivel nacional, como ocurrió en Santa Fe, pasó sin pena ni gloria. Y eso repercutió desde el punto de vista institucional jurídico en Santa Fe con una fuerza inusitada. Y en parte es lo que explica los problemas de inseguridad y narcocriminalidad que sufrimos. Con lo cual, tomo tu pregunta, esperando al menos responder en parte, porque es una pregunta muy bien planteada. Lo que en la superficie vemos como un problema policial en Santa Fe, que probablemente lo sea en gran parte, tiene una raíz institucional y jurídica. Que eso, cuando ocurre a nivel nacional, es motivo, insisto, de conmoción. Pero en Santa Fe pasa, y si pasa en Santa Fe, bueno, ¿qué queda para algunas otras provincias, ¿no? Entonces digo, si alguien viniera a diagnosticar y yo tendría que darle una sugerencia, digo, que no te lleve puesto solamente la agenda nacional, que no te lleve puesto la agenda nacional, porque hay agendas provinciales muy potentes, de provincias supuestamente que tienen una calidad institucional mayor que el resto, que están atravesando problemas jurídicos institucionales que después tienen consecuencias en la calidad de vida de la gente. Muy interesante, Roy, lo que nos proponías, si es para seguir pensando. Últimas dos preguntas de esta entrevista y te liberamos. ¿Qué significa hoy la palabra cambio para Roy López Molina? Yo creo que hoy el cambio es no hacer lo que supuestamente nos proponen las dos minorías intensas de los extremos. Creo que es la capacidad de desmarcarse, aún con el riesgo de pagar costos en ese desmarcarse.
sin renunciar a los valores o a las banderas que alguna vez nos entusiasmaron a participar en política. Pero si la propuesta de cambio es plantear que lo que a la Argentina le falta es coraje, es cojones, son huevos, son ovarios, lo habrás escuchado decir muchas veces en este último tiempo, eh, para mí más que cambio eso es continuidad. La Argentina, la dirigencia política argentina, ha hecho cada locura desde la recuperación de la democracia al día de hoy, que solamente con coraje y unos cojones así, alguien se hubiese animado a llevarlos adelante. Entonces no es un problema de que acá en la Argentina falta coraje. Coraje en términos de fuerza, de energía que va hacia adelante. Si algo le ha sobrado a todos los proyectos políticos que han tenido vocación de eternidad, es fuerza. Ahora, cuando Menem quiso la reelección, cuando Menem forzó un cambio constitucional que después fue bueno, pero por la calidad de las personas que integraron la constituyente, para quedarse un mandato más, eso no se hizo apoyado en el coraje. Eso no se hizo apoyado en el coraje. Cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se quedó con los fondos de las AFJP, ¿eso nos hizo a fuerza de coraje y de valentía? Entendía en términos de instrumento necesario para cumplir una meta profundamente osada. Digo, estoy poniendo ejemplos de Sí. todo tipo. Digo, lo que ha sobrado es coraje. Entonces creo que el cambio hoy es poder demarcarse e ir contra la corriente. Corriente que llamativamente de las dos minorías intensas, del kirchnerismo de la que no forma parte y de el macrismo del cual formo parte en términos de estructura política, eso es el verdadero cambio. Porque yo defiendo y defendí, siendo funcionario público, candidato, los 4 años de gestión de Mauricio Macri. Ahora, nunca el acuerdo fue, después de los 4 años de Mauricio Macri, los que levantamos la bandera de la República, vamos a transformar a un dirigente político que de la nada construyó un proyecto político que fue gobierno nacional en una suerte de líder mesiánico similar a lo que hacen los kirchneristas con la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Con lo cual, si no tenemos la capacidad de recuperar el espíritu democrático que entiendo que alguna vez tuvimos, salvo que algunos lo hayan escondido y no era tan democrático como parece, bueno, yo creo que el cambio tiene que ver con eso. Es recuperar el centro, insisto, la razonabilidad, la capacidad de diálogo, y hoy esos son los verdaderos valientes. Son los verdaderos valientes. La última pregunta, Roy, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Roy López Molina? Ah, qué inquieta. No sé qué han respondido los otros, si han ido más para la vida cotidiana o una mirada un poquito más de futuro. Cuando aparece Pero esa repregunta, Roy, la aclaración siempre es, hemos tenido de las respuestas más variopintas, la pregunta es mía, la respuesta es tuya. mirá, voy a ir por la profundidad y por desnudar un poco la intimidad. Realmente hoy de las pocas cosas que uno siente que lo movilizan, que lo inquietan en el día a día, es el futuro de mi hija Solcito. Pero no solamente por el contexto del país, obviamente, me preocupo por eso, pero su crecimiento como persona, su salud, su felicidad, que pueden depender, obviamente, de vivir en un país un poco más normal que este, pero eso es una gran incógnita eh, bastante nueva en mi vida, porque Solcito tiene casi 6 años, cumple 6 años en febrero, y
y dejar de pensar solamente que tu vida se termina en vos, y que tu vida pase a depender del bienestar de otra vida que está afuera de vos, y que vos podés acompañar, dar lo mejor, con errores, con fracasos, pero en definitiva hay un ámbito de su libertad que la va a desarrollar ella. La inquietud o lo que me inquieta es que yo tome buenas decisiones y que ella, cuando sea más grande, también tome buenas decisiones que le permitan ser feliz. En definitiva, la felicidad de mi hija en un futuro, porque hoy depende más de los padres, pero en un futuro es lo que más me inquieta, lo que más incertidumbre me trae, y aquello que cuando vos te vas a dormir sentís como que se te afloja todo por adentro. Esa es una inquietud que puedo compartirte. Roy, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por las reflexiones que nos has compartido con nosotros y con nuestra audiencia. Te mandamos un fuerte abrazo. Por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gracias, Garret. Lo teníamos a Roy López Molina, aquí en La Inquietud, por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garret Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.